El sarampión, una enfermedad que muchos creían que era cosa del pasado en lugares como Estados Unidos, de repente estaba de regreso. Y en el centro de uno de los peores brotes en décadas, no solo había un virus, sino también una mezcla muy peligrosa de miedo, desinformación y una comunidad que se vio atrapada en medio de todo. Vamos a desarmar esta historia para entender bien qué fue lo que pasó. Ella es Subhado Sala, una mamá que vive en Minnesota. Y como cualquier padre o madre, creía que sus hijos estaban a salvo de las enfermedades que quizás marcaron la infancia de sus propios padres o abuelos. Lo que no sabía era que esa tranquilidad estaba a punto de romperse de la peor manera. Para entender la verdadera dimensión de este problema, primero hay que verlo a escala humana. Hay que empezar con una familia, con la historia de una madre. Verán, en su comunidad, Suduado empezó a escuchar un rumor, una advertencia de sus amigos, que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, la famosa MMR, causaba autismo. El miedo la invadió, la paralizó y la llevó a tomar una decisión: no vacunar a sus hijos. Poco tiempo después, el sarampión tocó a su puerta. Su hijita, de apenas 18 meses, se enfermó gravemente, tanto que tuvo que ser hospitalizada. Y lo más terrible de todo es que Suduado ya conocía esta enfermedad. De niña, en Somalia, ella misma la había sufrido, y peor aún, había visto morir a su propia hermana por su culpa. Y la familia de Sala no fue la única. Su historia fue solo una de 44 que conformaron el brote de sarampión más grande de Minnesota en casi 30 años. El patrón: la gran mayoría de los afectados eran niños sin vacunar de la comunidad somalí estadounidense. Pero a ver, ¿cómo es que un miedo así puede echar raíces tan profundas en una comunidad? Para encontrar el origen, tenemos que retroceder en el tiempo, a un solo estudio científico, uno que lo cambió todo. Esta es básicamente la cronología de un engaño. Todo empezó en 1998, cuando un médico británico, Andrew Wakefield, publicó un estudio que provocó pánico a nivel mundial. Decía haber encontrado un vínculo entre la vacuna MMR y el autismo. Pero entre 2004 y 2010 todo se vino abajo. Las investigaciones demostraron que el estudio no solo estaba mal hecho, sino que era un fraude deliberado. Finalmente, en 2010, la revista científica se retractó por completo y a Wakefield le quitaron su licencia para ejercer la medicina. Fin de la historia, ¿no? Pues no, la historia no terminó ahí. A pesar de haber sido completamente desacreditado, Wakefield y otros activistas llevaron su mensaje directamente a la comunidad somalí de Minnesota. Organizaron reuniones privadas, se enfocaron en padres que ya estaban preocupados por las tasas de autismo en su comunidad y sembraron la duda a propósito. Y claro, esta campaña de desinformación tuvo un impacto devastador, uno que se puede medir con números. Veamos la anatomía de cómo se fue gestando este brote. Este gráfico lo dice todo. En 2004, la tasa de vacunación MMR en la comunidad somalí de Minnesota era de un muy buen 92%. Pero miren esto, 10 años después, tras la campaña de desinformación, esa cifra se desplomó a un preocupante 42%. Eso está lejísimos del 94% que se necesita para la inmunidad de rebaño, que es como un escudo invisible que protege a los más vulnerables de la comunidad. Bueno, ya vimos las consecuencias de la desinformación. Ahora pongamos esto frente a frente con lo que dice la ciencia, la evidencia real. Organizaciones de prestigio mundial, como la Academia Estadounidense de Pediatría, han revisado una y otra vez la seguridad de las vacunas, analizando cientos y cientos de estudios de todo el planeta. Y lo que es realmente increíble es lo consistentes que son los resultados. Miren la escala de esto. Un estudio en Dinamarca con más de 500,000 de niños. El Instituto de Medicina de Estados Unidos revisando más de 200 estudios. Investigaciones en el Reino Unido. No importa dónde ni cuándo se haga la investigación, la conclusión es siempre, pero siempre la misma. No existe ninguna relación causal entre la vacuna MMR y el autismo. Otro punto que generó mucho miedo fue el timerosal, un conservante a base de mercurio. A pesar de que estudio tras estudio demostró que era seguro en las dosis que se usaban, las autoridades sanitarias de Estados Unidos decidieron retirarlo de casi todas las vacunas infantiles hace más de 20 años. ¿Por qué? Simplemente como una medida de precaución, para calmar la ansiedad de la gente. Ahora, el impacto de esta desconfianza en las vacunas no es algo que solo pasó en Minnesota. Es un fenómeno mucho más grande. Es un resurgimiento de enfermedades que era totalmente prevenible. Este gráfico es un recordatorio visual de uno de los mayores logros de la humanidad.
Muestra cómo enfermedades terribles como la polio y el sarampión, que antes mataban o dejaban secuelas en millones de personas, prácticamente desaparecieron del mapa gracias a las vacunas. Es, sin duda, una de las historias de éxito más grandes de la salud pública. Pero quizá tanto éxito nos hizo bajar la guardia, y este otro gráfico muestra la preocupante consecuencia. Después de décadas de estar bajo control, enfermedades como la tos ferina están regresando. Las fuentes señalan una conexión directa. Este repunte empieza justo después de que el estudio fraudulento de Wakefield, en 1998, sembrara la desconfianza y las tasas de vacunación empezaran a caer. Y aquí llegamos a una paradoja increíble. Las vacunas han funcionado tan, pero tan bien, que como sociedad se nos olvidó lo terribles que eran estas enfermedades. La doctora Flavia Bustreo de la OMS lo dice perfecto. La gente joven ya no ha visto la difteria, no sabe lo que es. Y claro, cuando se olvida el peligro, es mucho más fácil subestimar el escudo que nos protege. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se puede reconstruir la confianza cuando los datos y los hechos parecen no ser suficientes? Y aquí ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en cuál es el mejor camino. Por un lado está el Dr. Peter Hotez, que pide una respuesta fuerte, una gran campaña del gobierno para combatir la desinformación. Pero por otro lado, el Dr. Anthony Fauci propone un enfoque más personal, más empático, escuchar a los padres, explicar la ciencia con calma y aceptar que, lamentablemente, a algunos simplemente no se les podrá convencer. Y esa es la pregunta que queda en el aire. La historia del brote de sarampión en Minnesota nos enseña algo fundamental. Esto no es solo una historia sobre un virus, es una historia sobre cómo las ideas, ya sean verdaderas o falsas, pueden contagiarse incluso más rápido que una enfermedad. Nos demuestra que en la era en la que vivimos, la batalla más grande a veces no es solo contra los microbios, sino por algo mucho más frágil, la confianza.